Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Qué bueno es el Señor que mis pecados perdonó. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Que con su Santo Espíritu nos bautizó. Eso es lo que me hace cantar. Eso es lo que me hace cantar. De todos mis pecados libre soy, al cielo voy. Eso es lo que me hace cantar. Y cuando allá se pase lista, y cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Hay una fiesta, 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 continuamente mía. Hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. y yo le alabaré, y yo le alabaré. Vamos a pasar al banquete principal, hermanos, que es la palabra del Señor. ¿Cuánto queremos escuchar la voz de Dios, hermano? Amén. Va a pasar mi hermano pastor, que trae la hermosa palabra y que podamos atesorarla cada uno en nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios les bendiga a todos, hermanos. Solo por acá oigo que contestan. Vamos a ver por este lado. Dios les bendiga, hermanas. No, hermanas. Oye, los hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Párense para que tengamos más fuerza para decir amén. Las hermanas, párense. Bueno, si puede, si está enfermita no tenga problema. Pero si tiene salud, párese, se dice aquí o no se entiende así. O póngase de pie. Dios les bendiga, hermanas. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Y vamos a abrirla en el libro de San Juan. Para leer dos versículos del capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Capítulo 10 del Evangelio de San Juan. ¿Lo tiene? Dice la Escritura: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Amén. Cerremos los ojos, hermanos, vamos a orar al Señor para pedirle que nos bendiga en la exposición de esta noche. Cierre sus ojitos, oramos. Padre Santo, oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, por quien te damos gracias por tu gran amor y misericordia, Señor. Gracias porque hemos podido congregarnos. Gracias
porque nos has guardado, Señor, y porque estamos en este lugar dispuestos a escuchar lo que tú quieras enseñarnos. Oramos en el nombre de Jesús, por quien a ti damos toda la gloria y la honra por lo que hagas. Con mucha gratitud lo damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los hijos del Señor dicen. Los hijos del Señor dicen. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. El día jueves se estudia la doctrina. Y yo también quería aprovechar a hablar sobre la familia. Entonces vamos a finalizar el tema de la doctrina, hablando de las posesiones. Y vamos a aprovechar para hablar cómo estorba Satanás en la familia. ¿Se recuerdan? No sé si leyeron el tema en el WhatsApp, si se los mandaron, de qué íbamos a hablar. ¿Cuál era el tema? ¿No lo leyeron? No. ¿De qué hablamos el martes, si se acuerdan? ¿Tampoco? Bueno. Bueno, nuestra hermana se acuerda de una parte. Hablamos de cómo lograr el bienestar en la familia. Y hablamos de que todos somos tripartitos, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Entonces debemos cuidar esas tres áreas para que podamos lograr tener bienestar en la familia. Y hablando de la parte del cuerpo, hablamos de lo físico, de lo material, de lo económico, que es lo que más afecta en la familia. Muchas veces hay mucho descuido en la economía, mala administración o negligencia para esforzarse y trabajar y proveer para las necesidades de la casa, de tal manera que se endeudan y después no pagan, y todas esas cosas son pecados, porque es robar, y eso va en detrimento del bienestar de la familia. Ya lo hablamos el martes, hablamos de la parte emocional, que es la parte del alma, donde también hablamos que debe haber amor para que haya bienestar en la familia. Debe haber amor. Los hombres deben amar a su mujer y a sus hijos. La mujer debe amar a su hombre y a sus hijos. Los hijos deben amar a sus padres. Que haya amor en la familia, lo cual debe expresarse de diferentes maneras. No debe dejar de decirlo, pero también de demostrarlo. Que hay amor, que nos amamos en la familia. Y hablamos de la parte espiritual, por cierto, que es la más importante, porque el que es espiritual de verdad cuida las otras áreas que son el amor y la economía en el matrimonio. Entonces hablamos de que es necesario, comenzando desde la cabeza, que es el hombre, luego la esposa, la mujer, y luego los hijos. Todos debemos esforzarnos por tener calidad de vida espiritual. No acomodarnos a vivir un cristianismo frío, de costumbre, de hábitos solamente, y bueno, hoy toca culto, vamos al culto, ser mejores en la administración de la casa y en la experiencia del amor en las diferentes fases en la familia. Ya lo hablamos eso el día martes. Entonces eso era cómo lograr el bienestar en la familia. Para ahora le habíamos puesto cómo mantener, en el supuesto de que ya lo logramos, ahora ya sabemos cómo hacerlo, nos vamos a esforzar por lograr bienestar en nuestra familia. Ahora, si ya lo logramos, ¿cómo mantener ese bienestar en la familia? De eso vamos a enlazarlo. Primero terminamos el tema de la doctrina, donde nos habíamos quedado, habíamos llegado a hablar hasta las influencias, las maneras del ataque que hace Satanás con sus demonios al cristiano, en diferentes formas, con las tentaciones, con oposiciones y con influencia. Pero luego viene la parte que tiene que ver con la posesión. Satanás
no puede poseer a una persona. No la puede poseer porque entonces se quedaría sin poder hacer nada en los demás. ¿Qué es lo que hace Satanás para poseer a las personas? Usa a sus demonios. Es decir, son los demonios los que poseen a las personas. ¿Cómo se sabe que una persona está poseída por un demonio? Se sabe porque esa persona, cuando tiene un demonio o más, pierde su identidad, su personalidad. Entonces hace cosas que ni siquiera se imaginaba que podía hacer. No razona por sí misma la persona, actúa llevada, movida por los demonios. Y recordemos algunas experiencias en la Biblia, por ejemplo, aquel endemoniado de Gadara, conocido como el endemoniado gadareno, que ya no lo soportaba ni la familia, mucho menos las demás personas, y tuvieron que llevarlo y encadenarlo en un cementerio. Hasta ahí llegó Jesús por esa persona para irlo a liberar. Y esta persona, estando endemoniada, ve que viene Jesús, le dice: ¿por qué me atormentas antes del tiempo? Y Jesús había llegado para liberarlo. Inmediatamente expulsó a los demonios de ese endemoniado, de esa persona, y la persona quedó libre, quedó en su sano juicio, dice la palabra del Señor. Pero cuando el Señor lo va a liberar, le hace una pregunta: ¿cuál es tu nombre? ¿Se acuerdan qué respondió el endemoniado? Legión me llamo, dijo. Es decir, no hablaba la persona, hablaba el demonio que estaba dentro de él. Legión me llamo porque somos muchos. Y como dijo legión, se cree que eran 2000 demonios, porque era una legión de soldados romanos, estaba compuesta por 2000 soldados. Y si esta persona decía que se llamaba legión, era porque tenía entonces más o menos unos 2000 demonios en él. Y debe haber sido porque cuando el Señor expulsó los demonios de ese endemoniado, los demonios se fueron a meter en una manada de cerdos, quizá un demonio en cada cerdo, y le echaron a perder la cría a los que estaban cuidando esos cerdos y los mataron porque se tiraron al agua los cerdos, se ahogaron, pues se murieron. Pero bien, entonces vemos que la persona que está poseída por un demonio, depende de la cantidad de demonios, así pierde su personalidad. Aquel endemoniado estaba como loco, ¿verdad? Y indomable, terrible, no lo soportaba nadie. Había otra persona que tenía menos demonios. Se habla quizá de Magdalena, por ejemplo, de la cual dice el Señor expulsó 7 demonios. Entonces esta persona no era como este endemoniado, quizás podía actuar mejor, pero se dejaba llevar, o la llevaban estos demonios, por ejemplo, a hacer cosas terribles, hasta que el Señor vino y expulsó los 7 demonios y la dejó libre. Puede haber algunas personas que tengan un demonio, pero un demonio que tengan es terrible también. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga un demonio puede ser que se enoje y en su enojo golpea y pierde su personalidad, pues, y actúa, y hasta después dice: ¿qué hice? ¿Qué hice? No se da cuenta de todo el daño que hizo hasta después, porque fue el demonio o los demonios que tenía que le llevaron a actuar mal. Entonces, cuando el demonio posee a una persona, la cautiva, la esclaviza. Hay borrachos que no necesariamente son de vicio, sino que son poseídos por el demonio, y hay que liberarlos. Hay que orar por si son endemoniados, porque hay unos que están... El que es de vicio, ese habla locuras, conoce de todo, le cuenta historias, pero el que está poseído, ese está ido, ese anda todo cochino, ese no conoce a nadie, hace un montón de travesuras, groserías. Entonces esas personas no necesariamente son viciosos, alcohólicos, sino que están poseídos por el demonio.
Pueden haber mujeres que venden su cuerpo porque están poseídas por un demonio. No aguantan ese apetito sexual. Hombres también, pues. Y el apetito sexual lo lleva a que no respeten a nada ni a nadie. Se quieren desenfrenar y quitarse aquel apetito y se vuelven prostitutos, prostitutas, esclavos de la sexualidad. Así, los que practican la ouija, por ejemplo, ya sabe cómo quedan esas personas. Hay padres que no entienden lo grave de eso y dejan que sus hijos jueguen ese juego, ouija, o algunos que aparecen en las redes, en el TikTok o en el Facebook, diferentes medios, donde hacen que los niños jueguen, los atraen al principio solo con cosas bonitas hasta que se les mete el demonio y los llevan a que se suiciden los niños. Se avientan de edificios, se ahorcan, niños que deberían tener esperanza de vida, anhelo de vivir. ¿Por qué se quitan la vida? Porque los poseyó el demonio y los llevó a que se quitaran la vida. Porque para eso vino el diablo, como lo hemos leído. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el trabajo del diablo. Hurtar, matar y destruir. Entonces una persona poseída no acciona necesariamente por ella misma. Ustedes ven los pandilleros, por ejemplo, los de las maras. Esos no se van a reformar. Las personas que no saben de demonios quisieran que los dejaran libres, que les dieran otra oportunidad, pero ¿cómo le van a dar otra oportunidad? Tendrían que salir a seguir haciendo fechorías, porque la mayoría de ellos han sido pactados con el diablo. Sus rituales son satánicos, entonces están poseídos por demonios. Y ellos, si usted ha escuchado, por ejemplo los de El Salvador, allá cuando los han entrevistado periodistas, y les dice, ¿y cuántos mataste? 17. ¿Y no sientes arrepentimiento? No. ¿Te sientes bien por haber matado 17 personas? Sí. Felices por haber matado 17 personas. ¿Por qué? Porque no están en su sano juicio, sino que están endemoniados. Porque una persona que esté en su sano juicio no se va a sentir bien de matar tanta persona. Y peor como las matan ellos, que los descuartizan, les sacan los ojos, les cortan los dedos, las manos, las piernas, los dejan pedacitos por un lado, pedacitos por otro. Eso es una crueldad horrible, que solo es posible que la haga una persona que no tenga corazón, digamos, que esté poseída por el diablo, porque el diablo sí hace eso, y cuando se mete en una persona la lleva a hacer eso. Por la gracia de Dios, hermanos, los creyentes no podemos ser endemoniados. Qué lindo eso, ¿eh? ¿No les agrada a ustedes eso? Porque eso es para las personas que rechazan al Señor. Sobre todo aquellos que escucharon el Evangelio una vez y otra vez, y en lugar de decir a saber si será cierto, bueno, dicen que tengo que esperar que el Señor me toque, a ver cuándo me toca. Algunos están así, pero otros se burlan, se ríen y hacen, por ejemplo, en este mes de julio, en algunos países, no sé si aquí también, hacen el mes del orgullo gay y marchan, pero van haciendo cosas horribles, burlándose de Jesús, ¿verdad? Mujeres mal vestidas, desnudas, hombres desnudos, van por las calles haciendo como que van clavados en una cruz, burlándose. ¿Qué cree que les espera a esas personas? ¿Lo hacen de su propia iniciativa o será que están endemoniados? Están endemoniados. Y como endemoniados, seguramente antes les hablaron del Evangelio, pero en lugar de recibir la gracia de Dios, la salvación, lo que hicieron fue rechazarla, burlarse. Y bueno, ojalá Dios tenga misericordia de esas personas. Pero solo es para hacer algunos ejemplos de personas que pudieran estar poseídas, es decir, endemoniadas. Pero yo sigo diciendo, los cristianos no podemos estar endemoniados. ¿Pero quiénes? Los verdaderos cristianos, pues. Porque hay muchos que asisten a la iglesia, pero nunca se han convertido.
no se han arrepentido de sus pecados. Vinieron porque los trajeron. Quizás les gustó, si son músicos les gusta la música, si de alguna manera son personas que les gusta saber algo, conocer, les gustan las meditaciones, la exposición, la palabra. Por eso es que yo les sugiero a algunos que cuando hacen el llamado, dejen que las personas voluntariamente de su iniciativa reciban a Jesús. Porque cuando nosotros pasamos a decirles reciban a Jesús, y entonces la gente lo hace por compromiso y no lo hace arrepentida. Entonces, pues está bien, ya pasan, los hacemos repetir una oración de fe. No se arrepiente, porque cuando hay arrepentimiento, ¿cómo se evidencia que una persona se ha arrepentido la primera vez? Porque se quebranta, llora, siente el dolor de haber ofendido a Dios. No es poca cosa. Con sus pecados entiende la persona que ofendió a Dios, al dador de la vida, a quien murió en una cruz por él para salvarlo. Y ahora entiende todo lo horrible que hizo. Como una persona que visitamos en, ¿cómo se llama? Allá donde fuimos ayer. Comayagua, gracias. Fuimos a visitar a un varón allá en Comayagua y él todavía no le ha dado su vida a Cristo. Pero él dice, lo que yo no entiendo, ¿por qué es que Dios me escucha mis oraciones? Lo que le pido me lo da. Comenzó un negocio con 7,000 lempiras, 5,000 lempiras. ¿Quién comienza un negocio con 5,000 lempiras? Dice. Su misma esposa le decía, ay, no creía, y él dice, se le pidió a Dios y comenzó con 5,000 lempiras. Tiene un coffee shop bien bonito, una cafetería bien bonita, tiene su venta de artesanías, de souvenirs. Entonces, y está bien. Dice, le pido al Señor esto y me lo da, le pido esto. Entonces, yo no entiendo por qué. Pero de alguna manera va accediendo, se está congregando en una iglesia, está escuchando, con su esposa regresan a la casa y revisan los versículos de los que se habló en el mensaje. No sé si ustedes hacen eso. Algunos salimos de acá y ya nos olvidamos de lo que se habló, no volvemos a leer la palabra y se nos olvida entonces lo que nos enseñaron. Pero él con su esposa dice que cada vez que regresan van a buscar los versículos y hasta buscan comentarios en Google para entender mejor el versículo que está ahí. Mire cómo son las cosas. Entonces Dios lo está buscando y él está accediendo a la búsqueda de Dios, a diferencia de otros que lo rechazan. Entonces Dios, hermanos, nos dio la victoria sobre Satanás. Por eso es que nosotros debemos entender qué es la obra de Dios y cómo Dios hace su obra. Cuando él estaba en la tierra, hizo discípulos y mandó primero a los 12 y les dio autoridad sobre todos los demonios y todas las cosas. Pero después llamó otros 70, a los cuales también los envió de 2 en 2 para que echaran fuera demonios, para que sanaran los enfermos, para que hablaran el evangelio. Y mire qué maravilloso, porque cuando regresan estos 70, el Señor los saluda y les dice, ay, ¿cómo le fue? Bien, Señor, maravilloso. ¿Sabes qué? Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Venían admirados, porque Dios les había dado autoridad sobre los demonios. Los demonios no les podían hacer nada a ellos. Tenían que sujetarse porque Dios les había dado autoridad sobre los demonios. Entonces, Dios sigue haciendo su obra. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A los que Él va a salvar, Él pagó el precio de su salvación y venció al diablo en la cruz, ¿verdad? Le quitó la autoridad que tenía, le quitó el poder que tenía sobre los que el Señor va a salvar y los exhibió públicamente en la cruz. Y en la cruz el Señor venció a Satanás y a sus demonios. Entonces, a partir de ahí el Señor libertó y sigue libertando, pero ahora lo hace por medio nuestro. Es decir, cada uno de nosotros somos llamados a liberar a los endemoniados. Por supuesto, no a buscarlo para ver dónde hay un endemoniado para liberarlo. No,
porque no son todos los que se van a salvar, sino aquellos que Dios va a salvar. A eso, en la medida que nosotros vamos evangelizando, hablándole a la gente, más de alguno va a aparecer ahí, endemoniado. No debe tenerle miedo, no debe correrse, sino al contrario, debe estar en comunión con Dios, con la armadura del Señor puesta, el casco de la salvación, ¿verdad? La coraza de justicia, la espada de la fe, todo lo que necesite la coraza debe tenerla puesta para poder liberar a esa persona y ayudarle para que pueda ser libre y entonces conocer al Señor. El Señor muestra en su palabra también la evidencia de que esas personas creen en Cristo. ¿Cuántos creen en Cristo acá? ¿Cuáles son las señales que siguen a los que creen en Cristo? ¿Se acuerdan? ¿No remember you? ¿No se recuerdan? Estas señales, dijo el Señor, seguirán a los que creen en mi nombre. Mire qué lindo. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso es evidencia de que crees en Jesús. Hay unos que vengo endemoniado, pastor, quiero que vaya a orar a una persona ahí. Es terrible. ¿Y tú por qué no lo liberas? Si quieres se unen con otro hermano, van los dos, lo liberan, o hermana, si es mujer, la libera. No necesita que vaya otro más. Pero el pastor, va a ir el pastor liberando tanto endemoniado. Se va a acabar porque desgasta de alguna manera. Pero entonces todos debemos entender que como creyentes que somos, como discípulos del Señor, Él nos ha enviado, nos ha comisionado, nos ha dado la autoridad de echar fuera demonios. No por nuestra bonita cara, no porque tenemos años de ser cristianos, no porque tenemos algún privilegio, no. En el nombre de Jesús. Los demonios salen fuera en el nombre de Jesús. Por eso es que a los endemoniados les horroriza escuchar el nombre de Jesús. Por eso es que ven que hacen para que no se predique el nombre de Jesús. Estorban y hacen muchas cosas para que la obra no crezca, sino que al contrario el cristiano esté acomodado, el cristiano esté tranquilo, solo gozando de las bendiciones de Dios, pero sin hacer nada por los demás, sin obedecer la gran comisión que hemos recibido del Señor, que dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. A eso nos ha comisionado el Señor a todos. Pero muchos estamos desperdiciando esa autoridad que el Señor nos ha dado de liberar a las personas, de echar fuera demonios, porque no evangelizamos, no hacemos nada. Entonces los cristianos no podemos ser endemoniados porque el Señor nos ha libertado. Ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Y solo eso es importante, hermanos. Con solo que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿quién está en nosotros? Dios, Jesús, Dios. Si somos templo y morada del Espíritu Santo, Dios está en nosotros. Dice la Biblia que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Por eso queremos cuidar nuestra vida, porque no somos cualquier persona. Usted ya no debe andar haciendo cosas indebidas, porque resentimos al Espíritu Santo, lo contristamos y el Espíritu no hace nada, no actúa, porque nosotros de alguna manera lo hemos contristado, hablando mal, no haciendo lo que debemos hacer, haciendo lo que no debemos hacer. Entonces el Espíritu se contrista y no actúa. Al contrario, el Espíritu Santo debe estar bien en nosotros, con disposición, con alegría, con fuego, para que solo te vean los endemoniados y salgan fuera los demonios. No sé si ustedes han escuchado hablar, ya falleció en muchos años él también, de un evangelista que se llamaba Charles Finney. Ese hombre era tan lleno del Espíritu Santo que no tenía que hablar siquiera. Llegó una vez a una fábrica
iba a hablar con el dueño de la fábrica, iba a tener algunas cosas ahí. Pero cuando la gente lo vio, desde la secretaria que estaba en la puerta, comenzaron a reírse de él, a burlarse de él. Ahí viene el hermanito, el evangelista. Comenzaron a reírse, él solo los vio, siguió de largo hasta llegar a donde iba. Pero en la medida que él iba pasando y los iba viendo, las mujeres y los trabajadores comenzaron a llorar, y a llorar, y a llorar, arrepentidos, y se convirtieron al Señor. Porque cuando uno está lleno del Espíritu, Jesús está en uno, Dios está en uno, los demonios, hermanos, salen sin necesidad de que hagamos tanta aspaviento. Este mismo Charles Finney, había una taberna, una cantina, donde había un montón de hombres y mujeres, y usted ya sabe de qué clase, ahí bebiendo y haciendo una serie de groserías. Y de repente el hombre iba en el metro, y el metro pasó enfrente de esa taberna, de esa cantina. Pasa enfrente, y ¿sabes qué pasó? La gente dice: ¡ahí va Charles Finney! Ni siquiera lo habían visto. Solo sintieron la presencia del Espíritu Santo y dijeron: ahí va Charles Finney. Y comenzaron a llorar y a arrepentirse de sus pecados. Mire qué maravilloso ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, nosotros no descuidemos ser lleno del Espíritu Santo. La principal oración que nosotros debemos hacer es: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Porque llenos del Espíritu Santo nos va a ayudar a santificarnos, a ser mejores, a hacer lo bueno, a no hacer lo malo. Nos va a ayudar el Espíritu. Pero si no somos llenos del Espíritu Santo, en la primera tentación vamos a caer. En la primera oposición nos va a detener el Satanás. En la primera cosa que se meta, nos va a vencer. Por eso debemos saber contra quién estamos luchando. Todos los que somos cristianos hemos comenzado una lucha, una batalla espiritual contra Satanás y los demonios. No que nosotros lo andemos buscando, sino que Él nos busca para hacernos caer, para hacernos tropezar, para frenar la obra de Dios. Entonces, habiendo hablado ya de las posesiones, yo quiero regresar a lo que ya se estudió el jueves pasado para aplicarlo precisamente al bienestar de nuestra familia. En la batalla espiritual leemos que Satanás y los demonios anteponen al cristiano diversos tipos de lucha. Algunas de ellas son las siguientes. ¿Se acuerda cuál es la primera? ¿Qué es lo que pone Satanás al creyente y contra lo cual el creyente debe luchar? Tentaciones. Oiga, para que nos cuidemos en nuestra familia, para que mantengamos el bienestar en nuestra familia. Quizá ya lo logramos, por la gracia de Dios. Ahora el papá y esposo es creyente, la mamá y esposa es creyente, los hijos son creyentes. ¡Qué maravilla! Pero no nos quedemos relajados. No nos quedemos, por la gracia de Dios, ya mis hijos vienen a la iglesia, sirven al Señor, ahí estamos todos sirviendo al Señor. No se quede tranquilo, porque eso es lo que el diablo espera. Que usted se acomode para entonces ver por dónde le ataca, cómo se mete. Y es donde le pone tentaciones. ¿Cuándo es que fluyen las tentaciones? Las tentaciones generalmente son cosas que le provocan apetito a la carne. Muchas veces son verdaderas necesidades. Por ejemplo, una persona que no tiene que comer, puede ser que el diablo le ponga la tentación de robar algo, de asaltar, de quitarle la comida a otro. Me acuerdo de algunas personas allá en El Salvador que no tenían que comer, pues. Como no tenían que comer, me acuerdo una señora, mire lo que hizo, no lo vayan a hacer ustedes. Por supuesto, ella no era creyente en ese tiempo, pero puso adentro de su casa un canasto. ¿Saben qué es un canasto, verdad? Un canasto, le puso un palo y luego una pita y se fue hasta afuera de su casa. Pero fue poniendo granos de maíz
en todo el recorrido, poniendo granos de maíz, porque ya sabía que de repente iba a pasar la gallina de la vecina por ahí. De repente pasa la gallina y la gallina feliz comiéndose todos los maíz que ella había dejado en el surquito, y hasta que llegó debajo del canasto. Ni bien llegó el canasto, jaló la pita, ¿verdad? Y le quitó el palo que le había puesto y quedó la gallina encerrada en el canasto. Ahí le agarró, nadie se dio cuenta que se agarró la gallina y se la comió con su familia. Entonces, sí tenían necesidad, tenían hambre. Y eso le provocó la tentación para darle de comer a sus hijos. ¿Qué hacer? Entre comillas, no le quedó otra cosa que hacer. Pero así hay mucha gente que hace mucho mal porque tienen alguna necesidad, cuando lo que debemos hacer es mejor buscar a Dios, porque Dios siempre está para oírnos y siempre el Señor nos provee. Fíjense que cuando comenzamos esta obra, allá por el año 1983, nos venimos con mi esposa a evangelizar. Y entonces dejamos a nuestros 3 hijitos en la casa. La niña tenía 9 años, el otro 7 años y el menor 5 años. Y le dejamos comidita para... íbamos a estar una semana acá. Le dejamos comida para que comieran esa semana. No sé qué pasó, calculamos mal o ellos comieron mucho, pero resulta que para el día viernes ya no tenían comida. El jueves se acabaron la comida, ya no había comida. Entonces me llamó la niña y me dice, papá, me dice, fíjese que ya no hay comida. Ay, hijita, ¿y qué han hecho? Solo comimos lo que nos dijeron. Ya no hay comida. Nosotros acá, ellos hasta allá en San Salvador. Entonces me dice, ¿y ustedes han hecho algo? Yo le dije a mis hermanitos, me dijo que vamos a ayunar estos días hasta que ustedes vengan. ¿Van a ayunar? Sí. El viernes sí, y el sábado y el domingo, porque como ustedes vienen el lunes, nosotros vamos a ayunar estos 3 días. La niña de 9 años, pues ya lo habían visto en nosotros, porque ¿no? ¿De dónde le sale eso? De 9 años, el otro de 7 y el otro de 5. Entonces, no hombre, nosotros acá, Señor, tú sabes que andamos haciendo tu obra, Señor. Mis hijos están allá con hambre, necesitados, Padre. Haz algo, mueve tu mano poderosa y provéeles. Al siguiente día nos llaman por la mañana. Me dice, papá, que fíjese que vino un hermano. Saber cuál hermano era, no se acuerdan ellos qué hermano, yo peor. Entonces vino un hermano y vino con 2 cajas grandes y ha traído de toda comida y frutas y todo, bastante, me dijo. Ay, hijita, Dios ha contestado nuestras oraciones, le digo, qué lindo que Dios ha provisto. Entonces prepara. Mi niña de 9 años cocinaba. Como el hermano que llevó la comida había llevado pollo crudo, ella hizo el pollo. ¿Cómo aprendió? ¿Cómo lo hizo? Pero la cosa es que cuando regresamos, le dicen mis niños a mi esposa, mamá, queremos comer pollo, pero queremos que lo haga la Alma. Como mi hija se llama Alma, queremos que lo haga la Alma porque ella lo hace bien rico, dice. Mire cómo Dios le dio gracia para cocinar el pollo. Pero la cuestión es que me pregunta, no ha traído de todo, me dice, hay carne, hay comida, hay de todo ahí. La pregunta es, me dice, nosotros íbamos a ayunar, me dice, viernes, sábado y domingo. Ayunamos todavía. No necesariamente, hija, íbamos a ayunar para que Dios proveyera. Pero ya proveyó, entonces ya no hay necesidad de ayunar. Así que preparen la comidita y comen. No le vean a ver a quién le van a pedir o a ver a quién le quitan. No, nosotros tenemos a un Dios que tiene cuidado de nosotros, hermano. En cualquier necesidad, no caigas en la tentación que el diablo te puede poner. Cualquiera sea. Puede ser una necesidad económica, una necesidad de hambre o
una provocación de alguna persona. Y entonces te vas a enojar y te vas a pelear con la persona, te vas a dar de puños. No. Dios tiene cuidado de nosotros. Señor, tú eres mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Yo dependo de ti. Ayúdame, Señor. Pelea mi batalla. O provéeme. Sálvame. Ayúdame. Y Dios lo va a hacer. Si esta persona que les cuento de ahí de Comayagua todavía no le ha entregado su vida a Cristo y el Señor le responde todas sus oraciones, imagínense a ustedes que se congregan fielmente, que le sirven al Señor. ¿Cómo no le va a contestar el Señor? Cuidado, porque el diablo siempre va a poner tentaciones. Siempre, ya les digo, ya sea por una necesidad o por un apetito de la carne. Tiene su esposa, que tenemos que andar viendo otras mujeres por allá afuera. Tiene su esposo, que tiene que andar viendo otros hombres. Pero el diablo le puede poner a alguien. Y le digo, hola guapo, qué bien huele, qué bien vestido anda. Usted va a un restaurante y puede acercársele a alguien, decirle cosas y creerse la gran cosa. Peor si frecuenta ese lugar y le vuelven a decir otra cosa, poco a poco puede ir cayendo en una trampa. Algunas mujeres, como el marido no le dice que la ama, no se preocupa por ella, otro bandido allá afuera le dice, no sé si ustedes han escuchado eso, yo he visto a mujeres embarazadas y alguno le dice, estoy dispuesto a cuidar a ese niño que tienes en tu panza. Tu marido no te valora, le dicen. Yo he escuchado eso, tu marido no te valora, yo sí te voy a cuidar. Y la mujer teniendo un hombre frío que no la estimula, no la motiva, no la cuida, no la valora, pues peligroso, puede caer en la trampa del demonio, de esa tentación. ¿Cuántas han caído? ¿Y cuántos han caído? Y muchos de ellos hermanos, estaban en la iglesia o están en la iglesia, pero de alguna manera se descuidaron, se acomodaron y no velaron por mantener el bienestar en su familia. Cuidado, hermanos, porque el diablo sigue como león rugiente viendo a ver a quién devora. Y las tentaciones que pone no son fáciles. Cuando mi hijo estudiaba secundaria, los mandan a veces por grupos a hacer sus tareas a alguna casa. Nosotros siempre le pedíamos a nuestros hijos, cuando vayan a hacer tareas en grupo, vengan a hacer acá. Aquí les vamos a dar comida, aquí vamos a cuidarlos y todo. Porque si van a otra casa donde no son creyentes es peligroso. Pero bueno, hubo una vez en que fueron a otra casa. La tarea que tenían que hacer, no me acuerdo qué condiciones debía llenar para que se la recibieran. Y tenían que ir a esa casa. Eran 3 varoncitos y 3 mujercitas. Entonces mi hijo va para hacer su tarea. Pero cuando llega a la casa de una de las muchachas, de esas 3, se encierra un varón con una de ellas en un cuarto, otro varón con otra en un cuarto, y viene y se queda la otra con él, y se quita la ropa. Váyale, sé de mí lo que quieras, soy tuya, me gusta, siempre me ha gustado. Que no veníamos a hacer la tarea, le dice que sí, pero la podremos hacer después. No, si tú estás pensando en otra cosa, conmigo te has equivocado. Yo soy cristiano, soy hijo de Dios. No puedo caer en esto. No vamos a hacer la tarea, entonces me voy. Se fue. Que eres un no sé qué, que no sé cuánto, que desperdicia la oportunidad, después me vas a andar buscando y no te voy a hacer caso. No cayó en la tentación que el diablo le puso. Pero mire, no sé si usted hubiera aguantado. Hubiera dicho, no, ella me provocó, pues. Estábamos solos, no había nadie. No aguanté. El diablo, claro, el diablo. Pero usted no entiende que debemos luchar y que Dios nos ha dado victoria sobre las tentaciones, que en esos momentos es cuando más debemos agarrarnos con el Señor, y antes de llegar a esos momentos debemos andar preparados. Nosotros siempre debemos andar orados, siempre debemos andar bien aconsejados. La mujer no descuide en su
deber con su marido. El hombre no descuide su deber con su mujer. Cuando yo salgo, mi esposa me dice, lo voy a mandar bien comido, me dice. No vaya a ser que le aparezca una tentación por ahí. Entonces, esforzándonos por mantener el bienestar en el matrimonio. Y qué terrible cuando alguien cae en una tentación de esas. El diablo se salió con la suya, desarmó el matrimonio. Y si siguen, ahí están con ese dolor en el corazón, con aquel resentimiento, amargura o aquel malestar por haber fallado. Qué terrible. Fíjese que un pastor, él nunca, desde pequeño se crió en el Evangelio. Y como se crió en el Evangelio, nunca había estado en un restaurante, en un antro de vicios. Nunca había visto, muchas cosas malas no las había visto. Entonces él veía que muchos jóvenes iban a las discotecas. Y él quería ayudar a los jóvenes. Y quería saber qué es lo que les atraía en las discotecas. Y se fue a meter a una discoteca. Entra a una discoteca y se le acerca una mujer y le dice, ¿me invitas a una cervecita? Disculpe, yo no bebo, le dijo ella. Una gaseosita, pues le dijo. Bueno, una gaseosa así. Le invitó a una gaseosa y él pidió una gaseosa. La mujer lo distrajo y ¿a quién buscas? ¿A quién venía a buscar? Y cuando él no se dio cuenta, le echó una pastillita en la gaseosa. Le echa la pastilla y a partir de ahí el hombre perdió el conocimiento. La cuestión es que cuando se despierta, estaba en un hotel. Y mi esposa, ¿qué le digo a mi esposa? Bueno, se inventó una cosa. La llamó y le dijo, amor, le dijo, ¿dónde has estado? He llamado a la policía, he ido a los hospitales, he andado por aquí, preguntando por acá, por allá, preguntando dónde estabas. No me diste siquiera una llamada. ¿Dónde has estado? Amorcito, he tenido tanto trabajo, le dijo, que se me fue el tiempo toda la noche. Y cuando sentí ya, había amanecido y dije, está dormidita, no la voy a despertar. Ay, dijo la esposa, pobrecito, mucho ha trabajado. Según él ya había quedado cubierto todo, pasó el tiempo, tuvieron su relación, quedó otra vez embarazada, y cuando queda embarazada, bueno, dio a luz a su niño. Lo tremendo es que cuando el niño nace con SIDA. Le hacen la prueba a ella y tiene SIDA. ¿De dónde SIDA? Nunca he tenido otra relación con otro hombre. Tú quizás has hecho algo. Él había hecho algo. Por no aguantar la tentación. ¿Qué tenía que ir a meterse en la discoteca? Para comprobar, para averiguar qué hacían ahí para tener cautivos a los jóvenes. Usted sabe que la naturaleza humana es pecaminosa. Ni siquiera necesita que el diablo y sus demonios nos manipulen para llevarnos al pecado. El hombre es de nacimiento pecador. No digamos si el diablo nos pone la tentación. ¿Cómo hacemos para detenernos? Caemos en la tentación. Entonces, esfuérzate por mantener el bienestar en tu familia. No caigas en tentación. Ora. Eso dice la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día nos lo hoy. ¿Qué más dice? Líbranos de todo mal. En otras versiones lo traduce tentación. Guárdanos de toda tentación, de todo pecado. Usted debe estar siempre orando. Reconozco, Señor, que soy humano y quiero estar fuerte para que el diablo no me haga caer en ninguna tentación. Siempre debo estar orando. No solo nuestra oración es solo, Señor, bendíceme, provéeme, Señor, ayúdame. Casi solo lo material. Oramos nosotros para lo material.
No oramos por nuestra vida espiritual, que Dios nos guarde, nos cuide. Acerquémonos a Dios para que Él se acerque a nosotros, nos llene de su Espíritu Santo y entonces no nos venza Satanás con ninguna tentación. ¿Qué son las tentaciones? Ya sabe usted. Dice San Mateo capítulo 15, versículo 19, porque del corazón salen los pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo lo malo nace del corazón. Por eso Satanás busca atrapar tu corazón. Cuando te atrapa tu corazón, ya te ganó. Cuidemos nuestro corazón. El Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guardemos nuestro corazón. No permitas ningún resentimiento, mucho menos odio. No permitas amarguras. Reconcíliate con Dios. Perdona si alguien te ha ofendido, aunque lo peor que te haya hecho, perdónalo aunque no te pida perdón. Porque si no, ese malestar es un veneno en el alma. Es un veneno en el ser que tarde o temprano te va a derrotar, te va a hacer sufrir. No guardes rencor contra nadie. No critiques a nadie. ¿Por qué ese? Pues algunos hasta se resienten porque a algunos le dan privilegio y a mí no me dan privilegio. Hasta por eso se resienten. Tú deja a Dios, Dios sabe por qué. A aquel le dieron privilegio y a ti no te lo dieron. Pero algunos sí, como ella es aquí, como él es allá, y estamos dándole lugar a que nos afecte esa situación. Entonces, guardemos nuestro corazón. Otra cosa que hace Satanás para hacer derrotar, hacer pedazos nuestra familia, son las oposiciones. Como ya sabemos, la oposición es aquello donde Satanás nos lleva a que no avance la obra del Señor. Y comienza en la casa, pues. Le pone malestar, indiferencia, resentimiento a alguno de los de la familia. A veces son los hijos, que en la escuela, yo estuve en la escuela dominical y el maestro me regañó, me dijo que no sé cuánto, me sacó y estamos ahí hablando del maestro. Y como es mi hijo, entonces sí, qué bárbaro. Ya no vamos a ir a la iglesia. Eso es lo que el diablo quería. Y le hizo caso. No, si es verdad lo que le está diciendo el niño y la niña, lo que no dice qué fue lo que hizo él. ¿Por qué le llamaron la atención? ¿Por qué le regañaron? Entonces hay que hablar con el maestro y la maestra. Hermanito, ¿qué pasó que me sacó a mi hijo? Ah, lo que pasa es que fíjese que... Ajá, por razón. Pero muchas veces sin averiguar por qué, tomamos medidas que después afectan por el bienestar de la familia. A veces entre los grandes nos cuentan algo que ni por cerca. Hay personas hay muchos que se parecen. En el mundo hay como 7 caras parecidas. Entonces a veces hay alguien que dice, yo lo vi, y era otra persona. Yo lo vi, yo la vi en tal parte. Y se lo cuentan al marido, a la mujer, o al papá, a los hijos. Y el otro se lo cree, sin haber hablado con su ser querido, para que le explique. Puede ser que sea cierto. ¿Qué estabas haciendo ahí? Y que le explique qué estaba haciendo ahí. Pero no tomar actitudes, acciones que vayan a afectar la familia. No olvides que nuestra lucha es contra Satanás y contra sus demonios. Y él quiere de alguna manera desarmar nuestra familia. Él se opone a que te congregues. Todo lo que te pasa es porque el diablo ha puesto algo para oponerse a que te congregues. Porque sabe que cuando no te congregues te vas a enfriar. Y ya no vas a orar. Después ya no vas a leer la Biblia. Después ya no te vas a congregar ni en las células. Mucho menos vas a evangelizar. Y así se va a ir acabando contigo, con tu familia. Cuando sientas vas a llegar con mal olor, olor a licor, olor a droga. Vas a comenzar a decir malas palabras. Vas a poner ya no música cristiana, sino música del mundo. Ya vas a comenzar a vestirte de otra manera, enseñando tu cuerpo, tus piernas, tus pechos, vistiéndote de una manera inadecuada. ¿Por qué?
porque el diablo se opuso a que siguieras en la obra, a que hagas la obra. Y media vez te frene a ti, quizás eras el que más evangelizabas, el que más hablaba del Señor, el que más activabas. Ahora ya anuló a un soldado, un guerrero, el diablo, porque se opone a la obra del Señor. Dios nos ayude para no caer en eso. Y finalmente, la otra cosa es la influencia. Esto es más terrible, porque aquí no solo el diablo llegó a tu corazón, sino que te hizo que de alguna manera tuvieses algo terrible en tu corazón. Aquí lo menciona como dice el corazón de los hombres, hasta el punto de la obsesión. Se obsesiona. Yo recuerdo un hermano cómo servía con nosotros. Cuando le fuimos a comprar en El Salvador, le compramos vehículos a todos los pastores para que pudieran hacer mejor la obra del Señor. Entonces íbamos a Estados Unidos, íbamos para llevar los vehículos para repartírselos a los pastores. Y este hermano se ofrecía él voluntariamente. Él pagaba sus gastos, las cosas de imprenta, todo lo que era propaganda para los eventos. Él se ofrecía. Yo lo imprimo en mi imprenta. Yo aquí, yo allá. La cuestión es que era soltero. Y una vez decidió casarse. Y se iba a casar con la hermanita que era la más santa de la iglesia. Todos teníamos buen testimonio de ella. La conocíamos en su casa, su servicio. Buena cristiana. Y a él se le metió casarse con ella. Nosotros veíamos que él no era un buen partido para ella, pero él se empecinó y la buscó, la cedió de tal manera que la convenció. ¿Y sabe cuál es el propósito de él? Esta mujer, a saber qué se cree, cree que tan santulona, cree que solo a ella la oye Dios. Ya a ver, la voy a hacer que trague el polvo, la voy a hacer que aquí no se cuánto. Ese era su plan, su propósito de casarse con ella. Así que se casó, tuvo relaciones con ella y a partir de ahí la despreció. ¿Qué le había hecho a la mujer? ¿De dónde la obsesión de hacerle daño? Tiene que haber sido Satanás, que de alguna manera se metió en su corazón y no solo le puso malestar, sino que le provocó que hiciera daño a la mujer. Y así hay muchos también. Puede ser que alguien quiera destruir nuestra familia, o que tú, el diablo, te descuidaste y el diablo te puso obsesión. No, esa diaconisa ya va a ver. Y vienes a ponerlo en mal de cosas que no ha hecho. Hay gente así, increíblemente, en la iglesia. Cuidado, guardémonos nosotros y guardemos nuestra familia. Esforcémonos por lograr el bienestar en nuestra familia y no nos quedemos solo lográndolo, mantengámoslo. Porque puede ser que lo alcancemos, pero el diablo, como ya les dije, no se va a quedar contento, sino que va a esperar el momento para, en un descuido, meter su mano malvada y hacer daño a nuestra familia. Que Dios nos ayude y nos guarde. Amén. Oremos a nuestro Padre Celestial, hermanos, para mantener nuestra familia, el bienestar en nuestra familia. Debemos ponernos la coraza del Espíritu. Como dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 14, 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, oiga como dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia
y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Léanlo en su casa, hermanos. Capítulo 6, versículo 13 en adelante. Lea todo el capítulo. Si quiere, cópielo, escríbalo, póngalo en la pared para que no se nos olvide y no descuidemos nuestra vida espiritual para mantener el bienestar en nuestra familia. Padre amado, oramos en el nombre de Jesús, por quien te damos gracias, Señor. Gracias. Ponemos en tus manos nuestra familia, cada esposo, cada esposa, cada padre, cada madre, cada hijo. En el nombre de Jesús, sé propicio, Señor. Entendemos que tenemos una lucha fuerte contra Satanás y sus demonios. Y no queremos caer, Señor, porque sabemos que esas son las intenciones de Satanás. No queremos caer, queremos estar firmes, manteniendo el bienestar en nuestra familia, porque de esa manera seremos un buen testimonio, Señor, a los demás incrédulos y a la misma iglesia, y tendremos el respaldo para ganar a muchas personas para ti, Señor. En el nombre de Cristo, sea propicio. Toma en tus manos cada una de las familias que se han congregado hoy, como de aquellos que nos estén viendo, Señor, a través del Facebook. En el nombre de Cristo, oramos dándote gracias por todo. A ti damos el honor, la gloria y la honra para siempre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, Señor. Amén. Amén.